estamos en una pequeña serie, aprovechando este mes que se celebra la Reforma Protestante, y queríamos, no necesariamente como hemos hecho otras veces, explicar o enseñar acerca de las 5 solas, que son el mejor resumen del mensaje de la Reforma: la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Pero sentía en mi corazón usar entonces este mes, y tomando esta realidad de celebración de la Reforma, y enfáticamente la Reforma, lo que le agradecemos a la Reforma es devolverle la Biblia al pueblo de Dios. Es devolverle al pueblo de Dios la guía a través de la cual pueden conocer a Dios y glorificar a Dios. Y eso quizás el Señor puso entonces en mi corazón la idea de pensar juntos acerca de la palabra de Dios. Pensar juntos en la bendición que es tener este libro que ha sido conservado, primero inspirado por Dios, conservado por Dios para nuestra bendición. Y quizás la primera serie, el primer sermón, hablábamos de la Biblia como una fuente de autoridad. Y mostrábamos cómo la Escritura declara que Dios quiere, no el pastor, no la Alianza Cristiana y Misionera, Dios quiere que tú tomes la Biblia como una fuente de autoridad en tu vida. Y eso tiene mucho que ver en la forma en la que entonces vives para Dios y caminas con Él. El segundo sermón, entonces, pensábamos en esta preciosa historia de Marta y María y decíamos, no hay que dejar de servir como Marta, eso es un error, pero hay que hacer como María una prioridad en estar con Dios en su palabra. Porque cuando hacemos estar con Dios en su palabra una prioridad, servimos y amamos a Dios de todo corazón. El servicio ya no pesa, ya no es una carga, ya no lastima, ya no duele, porque Dios nos está transformando a la imagen de Cristo por medio de su palabra. Domingo pasado, nuestro hermano Segundo, mostrándonos el efecto poderoso de la palabra de Dios en la vida del rey Josías, en la vida de la nación de Israel. Si no lo escuchó, escúchelo. Pero esta mañana, esta tarde casi ya, queremos continuar pensando en la Biblia. Y es el último de este mensaje, de esta pequeña serie acerca de la palabra de Dios. Y aprovechando que el 31 entonces estamos celebrando la Reforma, quiero introducir este mensaje con una de las consignas que surgió como fruto del movimiento de la Reforma, como el fruto de estos hombres que protestaron contra la condición caída, contra la condición miserable de la iglesia de aquel entonces. Esta consigna, que quiero que usted la lea, que dice de la siguiente manera en el idioma latín: Ecclesia reformata semper reformanda. Esta consigna significa o traduce en español: la iglesia reformada siempre reformándose. El punto de esta consigna es que la iglesia debe constantemente evaluar las áreas que deben reformarse, las áreas en donde debe ajustarse para volver a estar en sintonía con la palabra de Dios. Lo que estamos diciendo es que las iglesias y los creyentes reconocen su tendencia a desviarse de la palabra de Dios, a añadir y asumir tradiciones que no vienen de la palabra de Dios. Por ende, semper reformanda significa que siempre estamos evaluándonos para ver en dónde debemos volver a la palabra de Dios. Cada generación, la iglesia de cada generación debe y necesita ser reformada. Y la pregunta podría ser en esta mañana: nuestra iglesia contemporánea, no Cristo la Roca, pero la iglesia en general, la iglesia de estos tiempos, la iglesia en la que tú y yo somos parte en sentido universal como cuerpo de Cristo, ¿en qué necesita ser reformada? Y quizás pudiéramos dar muchas razones o muchas opiniones o muchos temas en donde creemos que la iglesia necesita ser reformada, pero déjame darte mi convicción. Mi convicción, como un creyente de 27 años, que ha pasado la mayor parte de ellos predicando la palabra de Dios, yo creo que la iglesia contemporánea necesita ser reformada en su predicación.
Yo creo que uno de los asuntos y aspectos principales para ser candidatos en una reforma en la iglesia contemporánea es lo que sucede cada domingo desde este púlpito. La iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, necesita ser reformada en su predicación. Pastor, ¿pero cómo es eso? Si hoy tenemos mucha predicación, sí. Hay mucha predicación desde los púlpitos, hay mucha predicación por la radio, hay mucha predicación por las plataformas digitales, pero la mayoría de ella no es bíblica. Entonces tenemos mucha predicación, pero la mayoría no es bíblica y eso no edifica. Eso no bendice al pueblo de Dios. Pastor, ¿y cómo yo sé que cuál es una predicación bíblica? Porque usan la Biblia. Hermano, si Satanás la usó, no debería ser ese el modelo para evaluar si una predicación es bíblica. Que un hombre o una mujer de Dios venga al púlpito, abra la Biblia y la lea, no significa que su predicación es bíblica. Porque el propio Satanás tomó a Jesús en el desierto y citó el Salmo 91 para tentarlo a pecar contra Dios. No es usar la Biblia, es usar bien la Biblia. ¿Qué es una predicación bíblica, pastor? La predicación bíblica es la predicación en donde se comunica fielmente, escuche bien, fielmente el mensaje de la palabra de Dios, acompañado por el poder del Espíritu Santo para la bendición de su iglesia. Esa es una predicación bíblica, no es solo conocimiento, porque conocimiento sin poder de Dios no sirve. Pero el poder de Dios para que sea efectivo viene con el conocimiento de Él. Una predicación bíblica es la predicación en donde se comunica fielmente el mensaje de la palabra de Dios, acompañado por el poder del Espíritu Santo para la bendición de la iglesia. Hoy hay muchos mensajes que no buscan comunicar fielmente el mensaje de la palabra de Dios. Hoy hay muchos mensajes que están basados en técnicas de autoayuda, que están basados en estrategias motivacionales, que están basados en opiniones personales, en interpretaciones dudosas y caprichosas del texto bíblico. Hoy hay muchos mensajes que están basados en sueños, en experiencias, en visiones, pero no en la palabra de Dios. Y hoy mi deseo es que reflexionemos en la Biblia, pero también reflexionemos en su predicación. Necesitamos urgentemente que en la iglesia contemporánea haya predicación bíblica. Pastor, ¿y de dónde usted se va a sacar un versículo para hablar de esas cosas? Quiero invitarte a ir conmigo al Antiguo Testamento. Quiero invitarte a ir conmigo a un pasaje que amo con todo mi corazón. Un pasaje que siempre medito, que trato de volver a él constantemente para recordarme cuál es el propósito de Dios y cómo es la predicación bíblica. Ve conmigo al libro de Nehemías, por favor. Libro de Nehemías, capítulo 8. Y ahí vamos a estar reflexionando en esta mañana acerca de la Biblia y acerca de su predicación. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer juntos los versículos del 1 al 12, por favor. Y cuando usted encuentre la palabra de Dios, yo le voy a invitar a que se pueda poner en pie para leerla juntos. Pero antes de empezar a leer este pasaje, yo quiero advertirte de qué es lo que vamos a leer aquí. Nosotros vamos a escuchar lo que ocurrió en un momento puntual en la historia de la nación de Israel. Y nosotros vamos a percibir a través del lenguaje del texto y de lo que Nehemías nos escribe, cómo el poder de Dios obró para la bendición de su pueblo cuando simplemente se leyó y se explicó fielmente la palabra de Dios. Este es un momento en donde el poder de Dios va a actuar en medio del pueblo de Dios para la bendición de ellos. ¿Y cómo fue eso? Solamente cuando se leyó y se explicó fielmente la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 1, dice de la siguiente manera. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades,
Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba a las 6 de la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anaán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gloria a Dios por su palabra, mi hermano. ¿Pueden sentarse? Okay. Quizás necesitamos un poco de contexto para entender mejor el libro de Nehemías y sobre todo entender qué sucede en este capítulo 8. Recuerde, mi amado hermano, Nehemías es un libro que narra los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén por aquellos judíos que comenzaron a regresar del exilio de 70 años a donde Dios en su disciplina los había enviado. Nehemías es el líder civil, es el gobernador de la ciudad, quien está encabezando este esfuerzo de reconstrucción, que está enfocado principalmente en los muros de la ciudad. Pero se necesitaba reconstruir más que los muros. Se necesitaba restaurar la vida espiritual del pueblo de Dios. Y para eso, para restaurar la vida espiritual de su pueblo, Dios usa su palabra. En el capítulo 8 que hemos leído, el pueblo se reúne para escuchar con atención la ley de Dios, la cual, como hemos visto,
fue leída y fue explicada tanto por Esdras como por otros levitas que le ayudaron. El pueblo recibe, entiende y se humilla ante Dios y ante su palabra. Y ese es mi punto, hermanos. Este es un modelo perfecto de lo que es la predicación bíblica. Este es un modelo perfecto de la predicación que comunica fielmente el mensaje de la palabra de Dios, que va acompañada del poder del Espíritu Santo y que bendice a la iglesia que la escucha. Este es el modelo antiguo, pero poderoso, que debería seguir cada hombre y mujer que tiene el privilegio de predicar la palabra de Dios. Y que debería exigir cada iglesia que se sienta a escuchar a alguien predicar la palabra de Dios. Escúchame bien, porque si tú estás aquí diciendo, pastor, pero yo no soy predicador, que se resuelvan los predicadores, que aprendan ellos. No. Pero si tú estás aquí sentado, escuchando la palabra de Dios, tú debes exigir que se te predique bíblicamente. Tú debes elegir cuando vas a escuchar en tu YouTube y en tu Spotify a un hombre o a una mujer que predique bíblicamente. Porque el escuchar basura te hace daño. Así que nosotros, esta predicación es para los que se paran aquí, pero esta predicación es para los que se sientan allí. Necesitamos predicación bíblica. Pero ¿cómo sabemos, pastor, más acerca de esa predicación bíblica? Pues vamos a usar este texto. Y yo quiero llamar tu atención a 5 ideas en este texto relacionados con la predicación bíblica, que estoy seguro que nos van a ayudar a fortalecer y que nos van a ayudar a ampliar lo que creemos, lo que pensamos con relación a la predicación bíblica. Si tú eras de los que, pero es que predica bonito, pero es que usa buenos chistes, y no te pones a evaluar si es bíblica o no esa predicación, pues mi oración es que tú puedas determinar y fortalecer tu compromiso en solo escuchar predicación bíblica. Y si tú estás aquí diciendo, sí, pastor, yo quiero escuchar predicación bíblica, pero a veces no sé cómo discernir cuál es o no, pues yo oro que puedas ampliar más lo que crees y lo que piensas sobre la predicación bíblica. Para que tanto usted que escucha, como los hombres y mujeres que tienen el privilegio de hacerlo desde aquí, todos seamos bendecidos por la predicación de su palabra. La primera idea, y la vamos a ir corriendo a través del texto en formas de preguntas. Así que la primera idea, que es la primera pregunta que quiero responder sobre la base y la información de este texto. Y usted dice, pastor, pues hermano, ¿qué se debe predicar? ¿Qué se debe predicar? Versículo 1, dejemos que el texto responda. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Hermanos, quien pide la ley es el pueblo. Quien pide la ley es el pueblo. Quien quiere escuchar la palabra es el pueblo. Quien exige que se predique bíblicamente desde el púlpito es el pueblo. Quien no permite que charlatanes mancillen la palabra de Dios es el pueblo. Versículo 5, por favor. Abrió pues Esdras el libro. El libro. Claro, en aquel entonces la ley de Dios que tenían a su disposición. Hermanos, ¿qué se debe predicar? Se debe predicar la palabra de Dios. Se debe predicar el libro. El libro. Ella nos ha sido dada por Dios como una bendición para nuestras almas. Y a menos que sea de ella, nuestras almas no están bendecidas. Nuestras almas no están bendecidas con opiniones, con criterios, con mantras. Nuestras almas están bendecidas con el consejo de la palabra de Dios. El Salmo 19, David explota en adoración en la segunda parte del Salmo y dice, cuán deseables son tus palabras, Señor. Son más valiosas que el oro y que la plata, son más dulces que la mucha miel. El pueblo de Dios se alimenta, se bendice con la palabra de Dios. Dios
usa su palabra, como hemos dicho en domingos anteriores, para cumplir en nosotros su propósito de transformación. Señor, pastor, yo quiero ser cambiado, yo quiero vencer esta área en mi vida, mi amado hermano. Pero lo que Dios usa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, es su palabra. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es soplada de la boca de Dios y es útil. Dios la usa para enseñarte lo que no sabes, para redarguir, para apuntar a donde no puedes ver en tu pecado, para corregir, para devolverte al modelo original de Dios que por tu pecado has perdido, para instruir en justicia, para proveerte ejemplos justos que puedes seguir por medio de su palabra. ¿En serio necesitamos algo más que su palabra? Ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos corrige, ella nos instruye en justicia con buenos ejemplos para imitar de fe en su palabra. Como dice 2 Corintios 3:18, este es uno de mis textos favoritos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es a la imagen de Cristo, por el espejo de su palabra, en el poder del Espíritu Santo, que somos transformados. ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no has vencido? Quizás porque no estás escuchando predicación bíblica, que te apunten al poder de Dios, que te apunten a la misericordia de Dios, que estimulen tu gratitud a Dios y que te den la fuerza de Dios para vivir para Dios en tu vida diaria. Porque cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios, somos transformados a la imagen de Jesucristo en nuestros corazones. ¿Qué se debe predicar? La Biblia. Entonces, ¿cuál es la primera idea sobre la predicación bíblica? La predicación bíblica busca proclamar estrictamente el mensaje de la palabra de Dios. La palabra clave ahí es estrictamente. Estrictamente. No, pero es que es aburrido, eso es un libro antiguo. Es difícil entender en la época en la que se escribió. Claro, por eso tenemos iglesias mundanalizadas y cristianos hipócritas que no son transformados a la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios es expuesta, nuestro pecado es revelado, pero su gracia también. Entonces mi pecado revelado y su gracia revelada, ¿qué sabe? Restauración, reconciliación, renovación de mi amor por el Señor. Pastor, pero esa primera pregunta es muy fácil. Sí, entonces ¿por qué muchas iglesias no se esfuerzan por predicar fielmente la palabra de Dios? Si esta respuesta es muy fácil, ¿por qué muchas iglesias hoy no se esfuerzan por predicar fielmente la palabra de Dios? Si esto es tan fácil, ¿por qué a los cristianos les preocupa más que el pastor predique corto y se le ponga a poner las manos a la gente para que se caiga y que eso tome más tiempo que el tiempo que toma predicando, explicando y enseñando la palabra de Dios? Si es tan fácil, ¿por qué hay tan poca predicación bíblica? Y esta es mi respuesta. No estoy seguro si estoy correcto o no. Yo le oraba al Señor. Yo le decía que me calmara. Porque yo sé que este es un tema y yo no quiero dar la impresión. Yo estoy muy agradecido por la iglesia que tenemos. Pero me preocupa mucho que cuando usted sale de aquí está expuesto a muchas cosas. Y yo quiero ayudarle a que usted pueda discernir. Yo no quiero dar la impresión de que yo estoy desanimado o en desagrado con nuestra iglesia. Al contrario, yo creo que Dios nos ha dado una iglesia que ama la palabra de Dios. Y yo creo que Dios nos ha dado gente que se está esforzando por estudiar fielmente la palabra de Dios. Y yo estoy agradecido a Dios por eso. Pero no dejo de pensar que necesitamos más que eso. Necesitamos seguir amando a Dios y amando su palabra. Mi amado hermano, sin duda no es una respuesta tan fácil, porque lamentablemente hay personas buscando en otras direcciones que esforzándose por estudiar fielmente la palabra de Dios. Vamos a la segunda idea que quiero compartir contigo en este pasaje. ¿Quién debe predicar? Creo que esa es una pregunta importantísima. ¿Quién debe predicar? Y sabes una cosa, en nuestros tiempos esta pregunta tiene muchas respuestas.
Porque en nuestro tiempo, y respetando las tradiciones y respetando las convicciones de cada iglesia, tenemos iglesias que dicen solo hombres deben predicar. Entienden por su convicción bíblica que no deberían dejar a una mujer predicar la palabra de Dios el domingo desde el púlpito. Y respetamos esas convicciones. Pero tenemos otras iglesias que dicen, cualquiera. Oh, hermano, usted se convirtió ayer. Pero usted tiene algo que testificar. Venga y predique. ¿En serio? ¿Quién debe predicar? ¿Cualquiera? ¿Solo algunos? El texto no nos va a ayudar a tener una respuesta final, pero al menos sí lo que se esperaría del que va a predicar. ¿Qué es lo que califica a alguien para que pueda predicar a la iglesia de Dios la palabra de Dios? Y antes de leerlo en el texto, yo quiero recordar lo que Santiago 3:1 dice. Porque si tú estás sentado aquí anhelando ser un maestro de la palabra de Dios, desde el púlpito o desde alguna de las clases de nuestra iglesia, este es un buen recordatorio para ti. No para desanimarte, pero sí para decirte lo que Dios espera de ti. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esto no es para decirte, olvídate de ser maestro. No. Esto es para decirte, si eso es lo que Dios puso en tu corazón, pues toma seriamente el rol que Dios te está dando. Y prepárate para hacerlo bien. Porque un día estarás delante de Dios dando cuenta por lo que predicaste, por lo que enseñaste y por cómo lo viviste. Por eso tendrás mayor condenación de Dios, mayor severidad de Dios para tu propia vida. ¿Sabe una cosa? Voy a confesar esto, que no lo he confesado muchas veces. Cuando yo tenía 15, 16, 17 años, que estudiaba en el Instituto Bíblico de la Alianza en Cuba, yo era un apasionado estudiante y predicador de la Biblia. Y yo decía que quería ser pastor. Y un día un profesor que me conocía me miró y me dijo, Marlon, si lo único por lo que tú quieres ser pastor es porque quieres predicar, estás muy mal, porque pastorear es más que predicar. En ese momento no lo entendí. Y yo dije, bueno, este no sabe lo que está hablando, yo quiero ser pastor y quiero predicar. Hoy pregúntame que si me pudiera haber quedado predicando y no pastoreando hubiera intentado hacerlo, pero Dios también me mostró que su llamado no era solo a predicar, era a cuidar el pueblo de Dios. Entonces necesitamos evaluar la motivación que tenemos para servir a Dios desde el púlpito enseñando su palabra, pero si Dios nos ha llamado a hacerlo, no tengas miedo, pero sé responsable. ¿Qué dice el texto acerca de Esdras, quien fue quien tomó principalmente la función de predicar y enseñar la palabra en este pasaje? Bueno, el texto en el versículo 2 dice que Esdras era sacerdote. El texto en el versículo 4 dice que Esdras era un escriba. Mi amado hermano, hay muchas cualidades de Esdras que necesitamos reconocer para verlo en este rol de predicar en este momento. Y por eso tenemos que ir al libro de Esdras, el capítulo 7, para leer 3 versículos en donde aprendemos mucho de qué es lo que calificó a Esdras para tomar este rol y ser el instrumento de Dios para predicar su palabra al pueblo de Dios. Esdras 7:6, escucha lo que dice. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Un escriba diligente, un estudioso diligente de la palabra de Dios. Esdras 7:10, y este es uno de esos versos famosos sobre la vida de Esdras, pero también muy alentadores para los que quieren predicar y enseñar la palabra de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón, mi amado hermano, para inquirir, para profundizar en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Viste dónde está el enseñar? Al final. El primero quiere aprender, el después quiere obedecer y después dice, bueno, si me dan la oportunidad, la voy a enseñar. Hoy esos patrones están al revés. Yo primero quiero enseñar, después si acaso quiero aprender, y si me da tiempo, pues le añado el obedecer. Mamá, hermano, no estamos tratando de decir quién debe predicar, pero estamos tratando de decir quién está calificado para predicar. Esdras 7 del 11 al 12, escucha más sobre este escriba, sacerdote dedicado a la ley de Dios.
Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Versado, erudito, experto, conocedor, son sinónimos, hermanos. No, este no es alguien que leyó un manual y leyó un poquito de la Biblia y ahora su palabra ha cambiado porque él está escuchando el podcast de su pastor o de su predicador favorito y como tiene 2 o 3 palabras rebuscadas, parece que sabe mucho. No, este es alguien que se ha entregado a estudiar la palabra de Dios. Se ha entregado a vivir conforme a la palabra de Dios y ahora está listo para cualquier oportunidad predicar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, yo no quiero desanimar a nadie que sienta en su corazón que Dios lo está llamando a predicar la palabra de Dios. Pero quiero ponerle el estándar para que su predicación sea de bendición, usada por Dios y bíblica. Por eso es que cuando Pablo, porque ¿quiénes deberían cumplir aún más este requisito? Los pastores. No deberíamos tener pastores, dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6, que sean neófitos, que sean nuevos creyentes, que sean recién convertidos. Hoy nosotros encontramos un pastor sabio y parece que es como caído del cielo, cuando todos los pastores tendrían que ser sabios. Porque tienen que ser aptos para enseñar y dedicados, comprometidos a estudiar, a comer la palabra de Dios para poder cumplir su rol de maestros en la iglesia. Cuando Pablo dice que no sea un neófito, si lees con calma el capítulo 3, versículo 6 de 1 Timoteo, dice, para que no caiga en el lazo de Satanás. ¿Cuántos tú nos has escuchado o has visto por ahí que por no estar maduramente preparados, ahora sienten que tienen el orgullo más alto que un pavo real? No, porque el pastor me dio el tiempo para predicar. No, porque yo predico un domingo al mes. ¿Y quieres que te sea honesto? Yo caí en ese lazo de Satanás. Cuando no estás en el momento correcto, cuando no estás en la madurez correcta, cuando no estás en el tiempo oportuno, ese es el peligro, que caes en el lazo de Satanás, que es el orgullo. En vez de ver esto como la responsabilidad más grande que tienes ante Dios y que tienes ante su iglesia. Sí, mi amado hermano, yo fui de esos que predicaba para mostrar cuánto sabía, y lo digo con dolor. Sí, yo fui de esos en mi juventud y en mi ignorancia que trataba de estudiar y de usar las palabras más teológicas, más rebuscadas, más difíciles para que pensaran que sabía mucho y no sabía nada. Y no es hasta que caminas con el Señor y eres quebrantado por el Señor y entiendes a lo que te ha llamado el Señor, que ahora dice, Señor, déjame hacer fácil lo difícil. Y olvídate de las palabras griegas y olvídate de todo lo que sabes y trata de decirlo de una forma en la que el pueblo de Dios sea bendecido. Y salga de aquí diciendo, no qué gran predicación, no, salga de aquí diciendo, gracias Dios por tu palabra. Hermanos, a mí no, te lo digo con toda honestidad y no quiero sonar vulgar, quiero ser cuidadoso. Pero en los últimos 15 años, a mí no me interesa lo que piensen si yo predico bien o mal. Mi única responsabilidad cuando me paro aquí es preguntarme, ¿yo fui fiel a la palabra de Dios? Lo que digan, lo que piensen. No, que el pastor predica mejor. Gloria a Dios. No, que aquel predicador hace más chistes. Gloria a Dios. Yo me hago una sola pregunta cuando me bajo de ese púlpito. De hecho, a veces le digo a mi esposa cosas como esta. Hoy yo no me sentí bien predicando, pero yo sé que fui fiel a la palabra de Dios. Y ya. Mi única preocupación es ser fiel. Y la única preocupación de alguien que es llamado por Dios a predicar su palabra es a ser fiel al texto, al mensaje de Dios, para comunicarlo de manera que sea bendecido el pueblo de Dios. Y en eso Dios se glorifique, ¿sabes? Cuando tú tienes esa preocupación, entonces Dios se glorifica. Porque tu preocupación no es que haya más invitaciones, más oportunidades, más invitación. No, tu preocupación es, Señor, que las personas entiendan, que el mensaje llegue, que tu obra y tu palabra den frutos. ¿Cuál es la idea de la predicación bíblica que quiero comunicar en esto, mi amado hermano? No vamos a decir, en nuestra convicción como Alianza Cristiana y Misionera, que aunque el rol de ministerio pastoral es reservado para el hombre, toda persona que ha sido llamada, capacitada y divinamente traída por Dios, equipada por Dios con el don de la enseñanza,
puede predicar su palabra. Sea hombre o sea mujer, esa es nuestra convicción. Pero debe estar calificado. Debe estar calificado. Si alguna vez te preguntaste, porque me recuerdo que en mi iglesia anterior en una vez pasó, alguien me preguntó, pero ve acá, el único que predica eres tú. Y yo le dije, mientras esté calificado, solo yo sí. Escucha bien, en este púlpito, personas calificadas se pararán a predicar la palabra de Dios. Sean hombres, sean mujeres. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Que tienen que tener mucho estudio, mucho entrenamiento? No. Que tienen que ser personas que aman la palabra de Dios, que se esfuerzan por conocer la palabra de Dios, que viven conforme a la palabra de Dios y que hemos visto que tienen el don para bendecir a la iglesia de enseñanza. Y ese puede ser tú, ese puede ser tú, ese puede ser cualquiera de ustedes, pero es un proceso en el que la iglesia lo define bajo su liderazgo para conceder esa oportunidad. Hermanos, yo estoy más que contento de ver hombres y mujeres parados en este púlpito, a veces hasta haciéndolo mejor que yo, a veces hasta haciéndolo con más poder que yo. ¿Por qué? No es porque eso me permite salir más tiempo. No. No se ponga así. No, la predicación bíblica lleva chiste, claro que sí. Sin chiste la cosa no resbala, la cosa no se suaviza. Pero es una bendición. Y he conversado con varios pastores amigos cuando tomé los 6 semanas. Ustedes saben que estuve 6 semanas este año fuera de esta iglesia, sin recibir una llamada porque era parte del proceso de restauración y de sanidad, sin recibir una llamada, sin preocuparme por el púlpito. Y pastores me decían, pero ¿cómo tú haces eso? Yo sé que hay hombres y mujeres calificados. Y me recuerdo que le dije a un pastor, y si quieres te envío 6 más a ti también. Tengo 6 aquí, te envío 6 más a ti también, por si tú necesitas descansar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios levanta hombres y mujeres y los califica, y los capacita y los usa para bendecir a su pueblo con su palabra. Pero escucha bien entonces, la predicación bíblica debe solo estar a cargo de aquellos que son divinamente llamados y calificados por Dios para dicho ministerio en la iglesia. Ah, no, pastor, es que a mí me gustaría predicar. Ok, ¿cuánto tiempo llevas en la fe? 1 mes. Bueno, mi hermano, sigue estudiando y en su tiempo el Señor te da la oportunidad. Oh, pastor, ¿cuánto tiempo llevas en la fe? Oh, 15 años. Sí, pero tu vida está un poco torcida y desordenada. Sigue esforzándote por vivir de acuerdo a la palabra y Dios te dará la oportunidad. Oh, pastor, mi vida está ordenada, llevo tiempo en la fe. Sí, pero ¿cuánto estás estudiando para conocer a Dios en su palabra a través del entrenamiento de la iglesia, a través de la manera en la que la iglesia te equipa para hacerlo? Ah, no, a mí no me gusta estudiar. Pues ¿sabes qué? Dedícate a otro ministerio porque Dios no te está llamando a enseñar su palabra. La predicación bíblica debe solamente estar a cargo de aquellos, y decimos en la alianza hombres o mujeres, de aquellos que son divinamente llamados y calificados por Él para dicho ministerio de enseñanza en la iglesia. Tercera idea que quiero compartir contigo sobre este pasaje. Yo decía, wow, estoy leyendo lo mismo, son los después que están empañados. Ok, ahora sí cambió la pregunta. ¿A quiénes se les debe predicar? Mira lo que dice el versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y mira esta frase, y de todos los que podían entender. Si vas conmigo al versículo 12, mira el final de este pasaje. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Bueno, la respuesta es sencilla. ¿A quiénes se les debe predicar? A todos los que pueden entender. A todos los que pueden entender. Esa es la respuesta del texto que nos va a preparar para entender cuál es el objetivo principal de la predicación bíblica, que el pueblo entienda. Entonces, la pregunta que podemos hacernos ahora es, ¿cuándo un niño debe empezar a quedarse en este salón para escuchar la predicación de la palabra de Dios? Y esta es la lucha que tenemos con las maestras, con los padres. Él debería estar aquí en el momento en el que puede entender. En el momento en el que puede entender la palabra de Dios. Mira cómo el mismo, este versículo de Nehemías 8, versículo 2, pero en la nueva traducción viviente. Mira cómo dice la nueva traducción viviente.
Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Papá que estás aquí, esta es mi exhortación para ti. Y esta es la exhortación para mí también como papá de 2 niñas en esta iglesia. La falta de interés y de atención de nuestros hijos a la predicación de la palabra de Dios no es porque no pueden entender, es porque no quieren escuchar. Simplemente. Ellos pueden entender como entienden matemática, como entienden química, como entienden física, como entienden cualquier otra materia en la escuela, porque la capacidad que Dios les dio les permite entender, pero sus corazones no quieren. Entonces, eso es un buen tip para esforzarnos en la evangelización de nuestros hijos. Para orar por nuestros hijos, para que produzca en ellos, ¿qué? Fruto, deseos, hambre por la palabra de Dios. La predicación bíblica va dirigida a todos aquellos que tienen la edad suficiente y pueden entender lo que escuchan y lo que se les predica. Por eso es que a los 12 años decimos, papito, ya no hay más historias, ya no hay más coloreaditas, ya no hay más dinámicas y cancioncitas. Ven a escuchar la palabra de Dios. No es porque no la estás escuchando en el salón, voy a rectificar, es que en el salón el modelo para enseñarle es diferente de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que puede entender. Pero aquí lo enseñamos de acuerdo a qué? A la etapa de la vida en la que estamos. Porque nuestros hijos no van para niños, nuestros hijos van para adultos. Papá que estás aquí, toma en serio el educar a tu hijo enseñándole la palabra de Dios, porque él puede entender. En ayudar a tu hijo a estar aquí sentado contigo, escuchando la palabra de Dios. No, no te despreocupes de él. No, él está por ahí sentado con sus amigos o con sus amigas. No, siéntate aquí conmigo y escuchemos juntos la palabra de Dios para poder esforzarme a que tú puedas prestar atención y ella dé fruto en tu corazón. Cuarta idea de la que quiero compartir contigo sobre la predicación bíblica. ¿Cuál debe ser la actitud cuando se predica? ¿Cuál debe ser la actitud cuando se predica? Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Lee conmigo versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Otras versiones dicen, prestaron mucha atención. Escuche bien, como creyentes, nuestra indiferencia ante la predicación es un mal síntoma de nuestra condición espiritual. Nuestra indiferencia ante la predicación y ante el que predica es un mal síntoma de nuestra condición espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque Isaías 66, 1 y 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dios está hablando como que la nación de Israel quería impresionarlo, construyéndole una casa, haciendo algo para hacerlo sentir bien. Y Dios está diciendo, oye, pero si yo soy el dueño de todo, no hay nada que hagan que me impresione. Pero mira el versículo 2, que es uno de mis favoritos. Mi mano hizo todas estas cosas. Todo lo que hay en este mundo, todo lo que puedan hacer, es mi mano la que lo hace. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero quieren impresionarme. Quieren hacerme sentir elogiado. Quieren hacerme sentir honroso. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tu falta de reverencia a la predicación es una rebeldía ante la palabra de Dios. Tu falta de
conciencia de escuchar la palabra de Dios que es predicada, es una evidencia de que no eres humilde, porque crees que sabes más, y de que no te interesa venir a Dios en arrepentimiento y fe, temblando ante su palabra. Lo único que revela nuestra indiferencia en la predicación es nuestra indiferencia hacia Dios. No, no es hacia el que predica, hermanos. Escuche bien, cuando te pones a hablar con el de al lado, cuando te pones a hacer chiste con el de al lado, cuando te quieres virar atrás, no es a mí. Claro, puede ser que a veces mi humanidad se siente ofendida, pero no es a mí, es a Dios, es a su palabra. No, no, pastor, mi problema es con usted. Espérate, no. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mira lo que Pablo dice acerca de cómo los tesalónicos recibieron la palabra de Dios cuando él se las predicó. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Qué es en verdad, Pablo? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Recibimos a los predicadores que predican fielmente la palabra de Dios, no como simplemente hombres, sino como mensajeros de Dios. Ellos hablan en nombre de Dios porque ellos están usando la palabra de Dios. Escucha bien, tú puedes estar en muchos desacuerdos conmigo personalmente. Tú puedes estar en muchas cosas de mi personalidad que no te agradan. Está bien. Pero tu indiferencia cuando yo predico no es hacia mí, es hacia la palabra de Dios. Así que deberías evaluar cómo diferenciar entre honrar su palabra y mantener tu situación conmigo. Porque la predicación bíblica debe ser recibida con humildad y prestando mucha atención, creyendo que es Dios mismo quien habla por medio de su palabra. Es Dios, no un hombre. La última idea entonces que quiero compartir contigo, la número 5. ¿Cómo se debe predicar? Y ok. Esta no es una clase de predicación. Dejemos que el texto diga cómo predicó Esdras o cómo predicaron estos hombres para darnos un buen modelo de lo que debe ser la predicación bíblica. Versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Pastor, es que usted va, explica y vuelve y lee, explica y vuelve y lee, pero ellos leían. O sea, la idea es que leamos lo que el texto dice, pero fíjate, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Había que leer y había que explicar. Había que volver a leer y había que volver a explicar. Esta expresión hacían entender, tú la encuentras traducidas de diferentes maneras en diferentes versiones de la Biblia. La versión Biblia de las Américas dice traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran. Y quizás usted se pregunta, pero pastor, ¿por qué traduciéndolo? ¿No que hablaban el mismo idioma? No. Los judíos que habían regresado del cautiverio después de 70 años habían comenzado a hablar arameo. Y en la nación de Israel lo que se hablaba y las escrituras estaban escritas en hebreo. Y aunque son idiomas semíticos, no son exactamente iguales. Por ende, leían en hebreo Esdras la ley de Dios y tenía que traducirla y explicarla en arameo para que el pueblo la entendiera. La Nueva Biblia de las Américas dice, leían y lo interpretaban. Oh, pastor, pero es que la Biblia es muy antigua, es una cultura lejana. Claro que sí, por eso necesitamos interpretar. No necesitamos solamente leer la Biblia, necesitamos interpretar el mensaje de Dios en la Biblia. Porque si la lees solamente, cometerías muchos errores. Pero la leemos y tenemos reglas de interpretación que nos ayudan a llegar al mensaje correcto de Dios para nosotros hoy, para el tiempo que vivimos, pero basado en la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, explicaban con claridad el significado. Hermanos, ¿qué cosa es la predicación bíblica entonces? Es una predicación que exige que se entienda el mensaje del texto,
que exige que se interprete correctamente el significado fiel del mensaje del texto, que exige que se explique al pueblo de Dios el mensaje del pueblo y que exige que se viva y se aplique el mensaje de Dios en las vidas del pueblo. En otras palabras, la predicación bíblica entiende, interpreta, explica y aplica. Entiende el predicador, interpreta el predicador, explica al pueblo y aplica al pueblo el mensaje de la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿no es eso lo que hacemos cada domingo aquí? Vamos a textos antiguos, escritos en una época diferente, pero como palabra de Dios con un mensaje para nosotros, lo entendemos de acuerdo a su audiencia original, lo estudiamos de acuerdo a lo que quiso decir Dios para ellos, lo procesamos y lo filtramos a través de Cristo y ahora lo aplicamos a nuestras vidas para vivir de acuerdo a la palabra de Dios y en voluntad y en la voluntad de Dios. Porque recuérdate que la predicación no solamente tiene que ser bíblica, la predicación tiene que ser cristiana. Cristiana. Nosotros vivimos en el nuevo pacto. Nosotros estamos completos en Cristo. Y necesitamos ir a la palabra de Dios desde la realidad que vivimos hoy en Cristo para entender el mensaje de Dios para nuestras vidas. No es solo predicar bíblicamente, es predicar de forma cristiana. Porque créeme que el Antiguo Testamento los judíos lo usan, pero no encuentran a Cristo en él. Y dice la Biblia en Lucas 24 que Jesús pasó por todos los salmos, por todos los profetas y por todas las escrituras del Antiguo Testamento, mostrando lo que de él se decía en cada una de ellas. Cuando vamos a la Biblia, no solamente queremos entender lo que la Biblia dice, queremos entender lo que dice a la luz de la obra de Cristo para nuestras vidas. Mis estudiantes aquí de predicación, esto es un pequeño resumen de la clase, ¿ok? Algunos se ríen porque han tomado esa clase. ¿Cuáles son los resultados de este tipo de predicación que vienen por el poder del Espíritu Santo? Versículo 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de ahí. El pueblo que está entendiendo lo que Dios está diciendo, está respondiendo por el poder del Espíritu Santo a lo que escucha y a lo que entiende. Verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, el objetivo de la predicación bíblica es educar y enseñar a la mente el mensaje de la palabra de Dios. La tarea del Espíritu Santo es tomarlo de la mente y aplicarlo al corazón para que produzca frutos. Yo no tengo ese poder. Si yo tuviera ese poder, todas nuestras vidas fueran diferentes. Mi único poder es comunicar el mensaje de la palabra de Dios y descansar en el poder de Dios. Pero cuando tú sales de aquí entendiendo el mensaje, ¿sabes cuál es tu responsabilidad? Porque el Espíritu Santo lo va a hacer. Va a comenzar a ayudarte a pensar en dónde tienes que aplicar esto en tu vida. Y ahí viene tu responsabilidad. Si te conviertes en un hacedor de su palabra o si no eres simplemente un oidor de su palabra. ¿Te diste cuenta cuál era el propósito de esta predicación? Enseñar, educar, desafiar la mente. Yo no entiendo por qué hay pastores que se están empeñando a predicar con música de fondo. Yo no entiendo. Yo no entiendo si es para crear una melancolía en la gente y un estado de, ay, qué bonito lo que se escucha. Porque mi amado hermano, la predicación tiene que venir con argumentos, tiene que venir con lógica, tiene que venir con evidencias para que la mente sea confrontada. Y cuando la mente es confrontada, se rinde a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios toma esa verdad y la pone en el corazón para cambiar la vida de la persona. Recuerdo la primera vez que llegué a esta iglesia. Y ya un hermano me preguntó, pastor, ¿ponemos una música de fondo cuando predique? Y mi única respuesta fue, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué queremos lograr con eso? No sé, mucho tampoco, pues entonces no lo necesitamos. No lo necesitamos, hermano. Ojalá, yo quisiera saber por qué lo hacen, porque yo he visto que algunos lo hacen, pero no tengo idea para qué lo hacen. Porque la meta de la predicación bíblica no es las emociones, la meta de la predicación bíblica es la mente. Tu mente tiene que ser iluminada, entendida del mensaje, y ahora Dios se va a encargar de llevarlo a tus emociones.
Dios te va a encargar de traer el gozo, la alegría, la convicción, la fuerza, el ánimo, para que la palabra de Dios ahora tome efecto en tu corazón. Mi tarea es simple, decirte lo que la Biblia dice. La de Dios es más difícil. Hacer que eso te transforme, pero con tu rendición y tu humildad a su palabra. ¿Te recuerdas de la parábola del sembrador? Que es una ilustración de la palabra de Dios que cae en los corazones. Y hay un solo terreno que da fruto. ¿Te recuerdas cuál es el terreno que da fruto? La buena tierra. ¿Qué te convierte en una buena tierra hoy después de escuchar este mensaje? ¿O es que salí inspirado? ¿Es que salí tocado? No. El texto dice que saliste entendido. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios. No es el que oye y siente la palabra de Dios. Hermano, dejemos ese lenguaje romántico ya. Seamos serios. Sus emociones no son malas, pero no es la predicación la que las toca, es el Señor. La predicación lo que hace es que pone la palabra y el Señor toca las emociones. Entonces no hagamos lo que le toca al Señor, hagamos lo que nos toca a nosotros y dejémosles el trabajo al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa entonces cuando un predicador está tratando de manipular las emociones y está tratando de hacer sentir a la gente emocional con el mensaje en vez de educar? Que personas terminan aceptando a Cristo. Personas vienen, las luces bajas. Hay una lucha aquí en la iglesia con las luces conmigo, pero yo no estoy diciendo que las luces están mal, ¿ok? Pero déjenme, se ríen algunos por ahí. Pero déjenme poner mi ilustración, lo que quiero decir. Y si mañana tenemos luces bajas, no se asuste. Pero tratamos de poner luces bajas, música de fondo y una voz como que Dios te ama tanto y estás solito en el cielo. ¿Cuán difícil sería que Dios se quede así sin ti? Él sin ti no puede vivir. ¿En serio? ¿El Dios omnipotente no puede vivir sin ti? Más bien tú no puedes vivir sin Él. Asegúrate de acercarte a Él y arrepentirte para que puedas encontrar perdón y salvación para tu vida. Pero entonces la persona sale y viene y tú le preguntas, oye, ¿por qué pasaste? ¿Te convenciste de tu pecado? ¿Viniste a buscar en Jesucristo salvación? No, es que yo me sentí tan identificado que yo lo que quería era pasar. Pero tú eres un pecador. Yo ni sé lo que es un pecado. Ah, tú no sabes lo que es un pecado. ¿Y para qué pasaste? No sé. Me sentí bien y vi tanta gente y dije, yo también quiero pasar. ¿Tú crees que eso es una genuina salvación, hermano? Por eso necesitamos predicar a la mente y decirle al pecador, tú estás lejos de la gloria de Dios. Tú le has ofendido con tu pecado. Tu conducta y tu caminar te lleva al infierno. Dios ha sido misericordioso en Jesucristo. Ha venido, ha vivido la vida perfecta, ha tomado tu lugar en la cruz, ha resucitado al tercer día y te ofrece perdón de pecados y vida eterna en su nombre si crees y te arrepientes. Estás decidido a cambiar tu vida, estás decidido a ir en la dirección equivocada, incorrecta a la que ahora vas, estás decidido a poner tu fe en Él. Y si la persona dice sí, no podemos asegurarlo, pero al menos entendemos que entendió. Lo que pase después, el Señor lo dirá, porque le toca perseverar. Pero al menos entendió y pasó entendiendo lo que pasó. Hermanos, hay una sexta pregunta que quería hacer, pero no la quiero hacer. Voy a terminar aquí. No, mentira, no había una sexta pregunta, eran solo 5. Pero la sexta pregunta puede ser, ¿cuánto dura la predicación bíblica? ¿Cuánto dura la predicación bíblica? Versículo 3. Y no estoy diciendo que este es un estándar, no. Ojalá, Señor, no. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto dura la predicación bíblica? Lo que tome al predicador explicar, enseñar, aplicar el texto al corazón del pueblo de Dios. Pero pastor, predique 45 minutos. Pastor, pero bájele. Bueno, hermano, cierro aquí. Y doy gloria a Dios por su fidelidad. Doy gloria a Dios por su iglesia. Pero hoy tenemos mucha predicación. Pero no, la mayoría no es bíblica. La predicación bíblica, como hemos visto, es la predicación que se esfuerza estrictamente por proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Es la predicación que va acompañada del poder del Espíritu Santo. Y es la predicación que bendice a la iglesia. Y yo oro con todo mi corazón que cuando más personas estén tomando el rol de predicar la palabra desde aquí, y doy gloria a Dios por las vidas de ellos, lo hagan con esta convicción, que quieren predicar bíblica y cristianamente.
Y que cuando tú estés sentado ahí, tú le exijas a tu iglesia, tú le exijas a tu liderazgo, tú le exijas a tus pastores, predica bíblicamente. No nos traigas paja, no nos traigas engaño, no nos traigas tus opiniones. Danos la palabra que bendice, que transforma, que es la palabra de Dios. Tú, si eres un miembro de esta iglesia, tienes el derecho de exigirle al liderazgo de esta iglesia, cualquiera que sea en el tiempo que sea, que predique bíblicamente la palabra de Dios. Ese es tu rol como iglesia. Y los que nos paramos aquí, deberíamos haber orado y temido al Señor, temblado ante su palabra toda la semana, y pararnos aquí sabiendo que predicamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios para la bendición del pueblo de Dios. Hermanos, que el Señor honre y siga usando su palabra en tu vida, en la mía, en la vida de esta iglesia y en la vida de esta ciudad. Amén.